Ahora, bienvenidos a todos. Aprecio mucho su presencia y especialmente su interés en las Escrituras. Y quisiera leer esta mañana primeramente en Deuteronomio capítulo 17. Si tiene su Biblia a la mano. Me estaba acordando del estimado, finado hermano David Jones de Chile. Él, cuando hablaba de la historia del buen samaritano, él hablaba de los ladrones que dejaron al pobre hombre a la verba del camino. Y esa fue una expresión que se me grabó. Hoy voy a moverme a la verba del camino un poco, debido a varios comentarios que recibí durante la semana acerca de cómo fue que recibimos la Biblia. Y al hacer esto, entonces, quiero que esto también produzca en nuestras almas apetito por este libro precioso que tenemos, y nosotros particularmente que lo tenemos en nuestro propio idioma. Ustedes saben que todavía faltan por traducirse las Escrituras a muchos dialectos e idiomas. Hay muchas etnias el día de hoy que todavía no tienen Biblia en su propia lengua. Entonces, al recorrer esta breve historia de cómo fue que recibimos la Biblia en español, yo espero que esto sea de ánimo para nosotros en profundizarnos más, en amar más las Escrituras. Entonces, como pueden ver en la pantalla, y yo creo vamos a hacer esta serie de diapositivas disponibles ahí en la página de graciamasgracia.com, recursos didácticos, para que ya si desea puede bajarlo y estudiarlo a su tiempo. Entonces quiero ir a la primera lámina, por favor, donde estábamos antes, para describirles lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a ver la compilación de la Biblia. Y al usar la palabra compilación, usamos este título porque la Biblia no fue escrita todo en una ocasión, como ustedes saben. La Biblia fue recopilándose siglo tras siglo, y por fin se juntaron todos los escritos que creyentes en su momento reconocieron como escritos inspirados por Dios. Usualmente hablamos de Moisés escribiendo el Génesis más o menos 1400, 1500 años antes de Cristo, y Juan escribiendo el Apocalipsis 100 años más o menos después de Cristo. Entonces esto nos da 1600 años desde Moisés escribiendo el Génesis, el Pentateuco, hasta Juan. Pero tenga en mente que realmente no sabemos cuándo fue escrito el libro de Job. Y si Job escribió su libro en el tiempo en que él vivió, que fue posiblemente más o menos por allá en los tiempos de Abraham. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Entonces es muy posible que esos 1600 años que usualmente decimos que transcurrieron para que la Biblia se escribiese, realmente podrían ser hasta 3500 años, si nos vamos de 2000 años antes, 2500 años, si nos vamos a Abraham, los tiempos de Job, 2000 años antes de Cristo, hasta 100 años después de Cristo. Entonces, es maravilloso cómo la Biblia fue recopilada. Y es muy importante que entender que hombres no le dieron la inspiración al texto, simplemente reconocieron textos que eran divinamente inspirados, y esto fue todo un proceso.
Ahora, lo que vamos a ver esta mañana lo voy a dividir en tres. Primeramente vamos a hablar un poquito acerca de la transcripción del texto. O sea, cómo fue que el texto llegó de la mente de Dios a la página sagrada. Y luego vamos a ver algo de lo que se llama la crítica textual y la transmisión del texto. Y vamos a ver cómo estos libros como Job y Génesis y los Salmos se fueron copiando año tras año, siglo tras siglo, hasta entonces que se inventó la imprenta, allá en los términos de la Edad Media con el señor Gutenberg en Alemania. Entonces, antes de que la imprenta existiese, el trabajo de copiar, y voy a usar hoy varias veces la palabra amanuense o copista. Estas son las personas que copiaban, o escriba, es otra palabra que tenemos que entender. Entonces todo esto se hacía a mano por siglos y siglos. Entonces vamos a tener que entender eso, cómo fue que se fue transmitiendo de una generación a otra las copias de la palabra de Dios. Y al hablar de la transmisión del texto, vamos a revisar también brevemente algunos problemas que hubo al copiar los textos, y por eso la abundancia de variaciones que tenemos hoy en las traducciones disponibles. Entonces, y finalmente voy a hablar acerca de la traducción del texto. Y en específico, ven allí en la parte inferior derecha de la pantalla una Biblia bilingüe, pero en específico yo quiero hablar de cómo entonces llegó a nuestras manos la traducción Reina Valera 1960. Ahora sé que me voy a repetir un poquito, pero vamos a atar cabos con lo que dijimos algo de la semana pasada, y entonces proseguir con herramientas que nos van a ayudar en el estudio de la Biblia. Entonces, ahorita voy a leer unos pasajes en cuanto a la transcripción del texto y ver esto en más detalle. Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 18. Aquí está Dios instruyendo a Moisés acerca de el que sería rey en Israel. O sea, Dios ya contemplaba la monarquía desde Saúl en adelante. Pero dice el versículo 18: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, o sea, el Torá, el Pentateuco, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ahora, hay tres cosas en este versículo que quiero resaltar. Número uno, el original. Número dos, el rey tenía que hacerse una copia escrita para él mismo. Y número tres, este original estaría al cuidado de los sacerdotes, los levitas. Entonces ellos no solamente guardaban la casa de Dios, pero también tenían en su custodia la palabra de Dios. Y hay varios ejemplos en la historia donde resaltan sumos sacerdotes y eventos que tienen que ver con la ley, la palabra de Dios. Ahora, más adelante quiero notar Jeremías capítulo 36. Este es un buen capítulo para enseñarle a los niños en la escuela bíblica. Es el profeta Jeremías, y vamos a leer el versículo 1, Jeremías 36:1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro
y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Y entonces versículo 4, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Ahora, este rollo del libro llega al rey Joacim y él está muy airado. Y por amor al tiempo nada más voy a leer el versículo 23. Jehudí ha llevado el rollo, lo está leyendo delante del rey, versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. O sea, obviamente era invierno, hacía frío, la lumbre ardía, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Ahora, esto es algo que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, pero no es problema para Dios. Dice el versículo 27, vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, etc. Y vimos la semana pasada en el Salmo 119, por allá el versículo 89, 90, que tu palabra permanece para siempre en los cielos. Entonces, como autor de la Biblia, el hecho de que el hombre la trate de quemar o destruir no es problema para Dios. Él nunca se va a ver en aprietos de que siempre haya una copia de la palabra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6, por favor. Y voy a depender de su memoria, de que posiblemente en el primer viaje misionero, llegando a lo que hoy es Turquía, en esas costas es muy posible que el mosco transmitiendo malaria haya enfermado al apóstol Pablo. Posiblemente a esto se refiere al aguijón en la carne, del que se habla en 2 Corintios capítulo 12, pero todo esto para decir que de alguna manera Pablo estaba enfermo y de la vista particularmente. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y es aquí en Gálatas donde Pablo menciona que en su primer amor estos creyentes hubiesen querido sacarse los ojos para dárselos al apóstol Pablo, pero con mucha dificultad él dice, cuán grandes letras os escribo. Entonces estamos viendo que en el caso de Jeremías, Dios inspiró a Jeremías y él dictó las palabras a Baruch. En este caso, Pablo nos da un ejemplo claro de cómo él mismo escribió las palabras a los Gálatas. Pero ahora vamos a Romanos capítulo 16, y esto a veces es un versículo que inquieta a primera vista al nuevo creyente. Romanos 16 y el versículo 22 dice, Romanos 16, 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, no que Pablo escribió la carta a los romanos, claro que sí. Como él dice allá en el capítulo 2, es una descripción de mi evangelio. Nunca he ido a Roma, pero está escribiendo a los creyentes en Roma. Pero en la cárcel, posiblemente en Cesarea, el apóstol Pablo escribe y aprovecha a Tercio como amanuense. Tercio va a escuchar lo que le dice Pablo y divinamente inspirado, las palabras de Pablo quedan escritas por lo que escribió Tercio.
Ahora, un poquito más adelante, 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, creo que hice referencia a esto el sábado pasado, versículo 13. Ahora sí, Pablo está en la cárcel en Roma y él está pronto a morir, pero dice 2 Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. De nuevo, una escena donde obviamente hay frío, la cárcel es húmeda, etcétera, la incomodidad que habrá sufrido el apóstol Pablo, ya un hombre de 64 y tantos años de edad, pero dice, trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros y mayormente los pergaminos. Ahora, esta palabra pergaminos es la palabra membrana que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, 3 Juan, por favor. 3 Juan, casi al final de la Biblia. Y vamos a leer el versículo 13. 3 Juan 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Entonces, note que ya hemos mencionado las membranas, el rollo del libro. Aquí tenemos tinta y pluma. Y al final de la transmisión hoy voy a hacer referencia a este versículo 14. Entonces lo voy a leer de una vez por amor al tiempo. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Ahora, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Apocalipsis, 1, 2 y 3. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y finalmente, un último pasaje por hoy, Apocalipsis 22 y el versículo 18. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, vamos a continuar con nuestra siguiente lámina, por favor. Y como he dicho, esta presentación va a estar disponible en la página Gracia Más Gracia. Aquí, una vez teniendo unas reuniones de enseñanza en Singapur, allá en el lejano oriente, me llevaron a este museo de cera y me llamó mucho la atención este problema, que si en nuestros países hispanos hay analfabetismo, allá en la China no solamente hay el mandarín y el cantonés, pero hay un sinfín de dialectos. Y hay mucha gente que, aunque habla el dialecto, no sabe escribirlo. Entonces, hasta el día de hoy, muchos dependen del amanuense. Entonces, tenemos en esta fotografía de cera, la escena es de cera. Esta joven le quiere responder en una carta a su novio, pero ella no sabe escribir su dialecto en chino. Entonces, aquí está un caballero muy anciano que está acostumbrado a sentarse en una posición para mí un poco incómoda, pero él está allí y él conoce muy bien cómo escribir el dialecto de esta joven y posiblemente otros dialectos. Y entonces fíjense cómo en nuestros países hispanos
si alguien conoce mucho de lo que está sucediendo, especialmente si el pueblo es pequeño, el peluquero, por ejemplo, a él le cuentan todo, o el sacerdote, o a los 3 viejitos en la banca, en la plaza, en medio de la ciudad, ellos saben todo. Pero estos escribas, por escribir tanto de diferentes personas y correspondencia, etcétera, etcétera, ellos eran hombres y mujeres en ocasiones que eran reconocidos y a ellos se acudía a veces por alguna información. Y recuerden el caso de Herodes, cuando los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey que había nacido. ¿Qué hizo Herodes? Él mandó a llamar a los escribas y ellos inmediatamente podían poner su dedo en Miqueas capítulo 5 versículo 2 y decirle a Herodes del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Muy bien, vamos a seguir adelante con nuestra siguiente lámina, por favor. Hablando acerca de la transmisión del texto. Tenemos a Dios entonces usando a hombres para poner su palabra en pergaminos, en rollos de libro, con tinta y pluma, como hemos pensado. Ahora, la primera cosa que quiero notar en cuanto a la transmisión del texto es precisamente el método. Hemos visto que en el caso de Jeremías, Baruch fue el amanuense. En el caso de Pablo en Roma, Tercio fue el amanuense. En el caso de Pablo a los Gálatas, y como fue con la mayoría de los libros de la Biblia que se escribió, creemos, aunque no conocemos a todos los autores, quienes fueron, creemos que la mayoría simplemente bajo inspiración divina. Esa palabra inspiración, recuerde, aparece en 2 Pedro capítulo 1 al final. Santos hombres de Dios fueron inspirados. Pablo la usa en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada. Y hablábamos de esto en otro mensaje relacionado al tema. La palabra inspiración a veces se asemeja, por ejemplo, al músico que va a tocar una trompeta. Entonces, la trompeta emite los sonidos que el músico quiere por la fuerza con que él sopla, por la manera en que él utilice el instrumento, etc. Entonces, a veces se usa esa comparación para describir lo que era inspiración. Pero una cosa maravillosa en cuanto a la inspiración de la Biblia es que Dios usó a estos instrumentos, a unos 40 hombres diferentes, como he mencionado, en unos 1600 o más años aparte el uno del otro. Moisés escribiendo en partes de África, Pablo escribiendo en lo que hoy sería partes de Europa. Entonces, sin conocerse el uno al otro, de trasfondos muy, muy diferentes. Nehemías un copero, Salomón el rey más sabio de su tiempo, David un pastor hecho rey, Saulo de Tarso un especialista en la ley judía, fariseo de fariseos, Lucas un doctor, Pedro y Juan pescadores. Pero todos estos hombres los usó Dios para transmitir desde su mente a el pergamino lo que sería la Biblia, las Sagradas Escrituras, divinamente inspirado. Y hemos enfatizado, ojalá ya se los haya aprendido, la inspiración es verbal, palabra por palabra, es plenaria, toda, sea Jonás siendo tragado por el gran pez, o sea la descripción de la crucifixión de Cristo,
el relato del Génesis, la lista de nombres en Primera Crónicas 1, toda la Biblia es inspirada. Palabra por palabra, toda es inerrante. En sus manuscritos originales llegó sin error. Y vamos a ver que eso cambia con la con la transmisión del texto. Pero sin error, inerrante y finalmente infalible. Hay una hermosa definición de inspiración divina que me viene a la mente ahorita. Cuando el arqueólogo termine de desenterrar todos sus descubrimientos y cuando el historiador termine de corroborar correctamente todos los eventos históricos de la humanidad y cuando el científico termine de descubrir y comprobar la ciencia, nos daremos cuenta que la Biblia es verdad. Entonces eso es muy asombroso. No le tema a la pala del arqueólogo, al microscopio del científico o a la pluma del historiador. Cuando todo esto termine, Dios va a revelarnos que su palabra es verdad. Eso es lo que dijo Cristo cuando oró en Juan 17. Le dijo al Padre, tu palabra es verdad. David dijo en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, estos hombres a veces escribieron directamente lo que recibieron de Dios, a veces indirectamente, y por eso hemos mencionado el amanuense, el copista o el escriba. Y voy a decir ahorita de una vez que escribas judíos eran mucho más cuidadosos, profesionales, cautelosos, reverentes que muchos escribas o copistas griegos. Y por eso la tradición textual del Antiguo Testamento es mucho más firme, si puedo decirlo de esa manera, que la del Nuevo Testamento. Pero, vamos a decirlo varias veces hoy, ninguna alteración del texto afecta las doctrinas fundamentales de la fe. Vamos a seguir adelante con la presentación, por favor. Estamos viendo no solamente el método. Aquí está una ilustración que quizás ha visto antes de Apocalipsis 1 y versículo 2. El libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, aquí tenemos 5 pasos para que llegara la palabra a nosotros, como si fuera. Empieza en la mente de Dios y es básicamente algo que Dios le da a Cristo, o sea, como si fuera diciéndole, esto es lo que quiero para ti, y por favor recuerde, no resuma el Apocalipsis con una serie de tragedias y caos mundial, resuma el Apocalipsis con una revelación, ahorita por fe al corazón del creyente, y el día viene cuando majestuosamente y literalmente Cristo será revelado en toda su gloria. Entonces, Dios se la da a Cristo. 4 veces en el Apocalipsis leemos de su ángel. Este es como el secretario personal. Posiblemente Gabriel. Usted se ha fijado en la escritura que Miguel es un arcángel combatiente, si puedo decirlo así, guerrero, pero Gabriel es muy comunicativo, sea en el libro de Daniel o sea en el libro de Lucas. Gabriel siempre está comunicando y posiblemente sea él, no sé, pero entonces su ángel es el que se lo da a Juan, y Juan lo escribe para que entonces todos los siervos de Dios puedan leer el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y ese 5.º paso incluiría la traducción a tantos diferentes idiomas y dialectos que tenemos el día de hoy.
Vamos a seguir adelante con la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos entonces no solamente lo del método que Dios usó, pero ahora algo acerca de los materiales. Podían ser estos rollos de pergamino, papiro, y esto era comúnmente lo que se hacía en Egipto. Ahora el papiro, que abunda en Egipto, fácilmente se desintegra, pero en la providencia divina, condiciones climatológicas en Egipto permiten que aún pergaminos de papiro sobrevivan muchos siglos. Y he contado en varias ocasiones Adolfo Disman investigando si el griego del Nuevo Testamento, porque no era clásico, pero entonces ¿qué era? Por un tiempo algunos pensaban que era un griego santificado, como si fuera que el Espíritu Santo usó para escribir el Nuevo Testamento. Pero Adolfo Disman y otros, a principios de los 1900, si recuerdo bien, él hizo algo muy curioso. Él fue a Egipto, encontró los basureros antiguos de Egipto y empezó a escarbar hasta abajo. Y él encontró documentos en papiro que datan de los tiempos de los apóstoles y de Cristo. Y, por ejemplo, encontró un recibo de una transacción comercial donde alguien había comprado algo y el dueño de ese negocio escribió sobre la factura, diríamos hoy, tetelestai. Esa es la palabra que Cristo usó en la cruz, el sexto dicho del Calvario: consumado es. O sea, pagado. Y entonces, haciendo cosas así, Disman y otros lingüistas e historiadores llegaron a la conclusión de que el griego del Nuevo Testamento era el idioma común, el koine, era lo que hablaba la gente. Entonces, por eso es muy importante lo que yo enfatizaba el sábado pasado. Si usamos una traducción que tiene palabras que no entendemos, es muy importante conseguir un buen diccionario de la lengua española, o ahora en estos tiempos yo rápidamente lo busco en internet mientras estoy estudiando, y ejemplos. Pero no se vaya de un capítulo o de un versículo sin entender todas las palabras que están allí. Y vimos en tercera Juan 13 que Juan dice: quiero ir a verte, por ahora lo tengo que escribir con tinta y pluma. Entonces tenemos los pergaminos, papiro en algunos casos era un material, otro era la membrana, la vitela era de cuero. Y estos duraban mucho más y se preservaban más fácilmente. Y entonces ahí está la cita en la diapositiva, el Salmo 40, versículo 7, proféticamente Cristo dice: en el rollo del libro está escrito de mí. Y él sabía lo que había escrito cada uno de los profetas, de lo que él iba a cumplir en la cruz. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿habrá habido un rollo en el cielo? Vuelvo al Salmo 119, se lo dejo nada más a manera de sugerencia. Entonces, el método, Dios usó a hombres que a su vez a veces usaban secretarios o amanuenses o copistas, escribas, etc. Y estos hombres usaban tinta y pluma y rollos de papiro o de cuero. Vamos a seguir adelante con la siguiente lámina, por favor. Ahora, aquí está un ejemplo. Esto es en una sinagoga, donde aquí están los rollos que tienen allí de todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, fíjese que ellos dividían el Antiguo Testamento en tres. Torá es el Pentateuco,
quizás una palabra que la mayoría hemos oído en algún tiempo en nuestras vidas. Entonces, los primeros 5 libros de Moisés, el Torá. Pero entonces ellos tenían un grupo de libros que llamaban Nevi'im, o los profetas. Y puede ver allí, bajo el número 13, que un libro en esa sección de la Biblia hebrea eran los 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Y entonces la tercera sección se llamaba Ketuvim, que es, se traduce las Escrituras, y vemos allí desde los Salmos al libro número 24, el libro de Crónicas. Ahora, entonces la Biblia hebrea la dividían en 24 libros. Samuel era un solo libro en hebreo, Reyes era un solo libro, y Crónicas también, y los 12 profetas menores. Ahora, fíjese que Crónicas era el último libro en el Antiguo Testamento. Y la razón por esto es que, aunque Crónicas empieza, la primera palabra de Crónicas, de Primera Crónicas 1 es Adán. Y el último capítulo de Segunda Crónicas describe al rey Ciro dándole permiso a los judíos de regresar de Babilonia a Jerusalén. Entonces, ese último libro de los hebreos en el Antiguo Testamento, Crónicas, está allí porque es muy posible que fue Esdras el que escribió Primera y Segunda de Crónicas como libros de historia para un pueblo que regresaba de Babilonia. Y estamos hablando de los tiempos de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías, y el libro de historia para ese pueblo que sería el libro de Crónicas. Posiblemente la intención de Esdras, divinamente inspirado, era: el pueblo necesita conocer su historia para no cometer los mismos errores. Y eso aplica al día de hoy. Un pueblo que no conoce su historia, no se conoce. Lo que más aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Entonces, Segunda Crónicas, el libro de Crónicas, Primera y Segunda Crónicas, es el último libro en la Biblia hebrea, porque coincide como libro histórico para ese pueblo que regresaba de Babilonia. Ahora, en Mateo 23, versículo 35, si recuerdo bien, el Señor Jesucristo hace algo fascinante al denunciar a los escribas, fariseos, hipócritas, les dice, y es una denuncia bastante áspera que hace Cristo de líderes religiosos por su hipocresía. Y él dice allí en el versículo 35, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es escogiendo a un mártir del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea, y Zacarías, un mártir del último libro. Lo puede conseguir allí en el libro de Crónicas. Entonces, Cristo, como si fuera, está atando todo el Antiguo Testamento al presentar su denuncia acerca de la hipocresía y de la carnalidad, si quiere, de los líderes de su tiempo, como algo que se ha venido desarrollando por siglos. Entonces, recuerde que cuando Cristo habló a los discípulos en el camino a Emaús, Él también habló de la ley, los salmos y los profetas. Entonces, esta tripartita división del Antiguo Testamento, algo muy arraigado para los judíos. Vamos a seguir adelante, por favor, con la siguiente lámina. Y aquí tenemos, si en la previa descripción vimos el canon del Antiguo Testamento, ahora estamos viendo el canon del Nuevo Testamento. Y muy parecido al que tenemos 27 libros, empezando con 5 libros
históricos, los evangelios y hechos, 21 epístolas y finalmente el libro del Apocalipsis, el libro profético. Entonces fíjense cómo todo esto fue escrito en rollos. No existía la imprenta todavía. Adelante. Ahora, esta es una buena pregunta. ¿Dónde están los originales? No lo sé. Nadie sabe. Entonces, lo que tenemos hoy son copias de las copias de las copias de los originales. Pero póngase a pensar, ¿por qué será que Dios no nos ha permitido hasta ahora conocer los originales? Yo me emociono mucho cuando leo noticias de que se han descubierto manuscritos nuevos. El más reciente no eran manuscritos nuevos, pero el mundo de erudición bíblica lamentó muchísimo cómo el ISIS destruyó tantos lugares sagrados, por decirlo así, en Irak y en países vecinos, cuando hubo esa ola de terrorismo en el mundo y se perdieron muchísimos libros de mucha antigüedad. Y recuerde que toda esa región es rica en este asunto de manuscritos antiguos por ser tan cercana a Israel y tan impactada por el Evangelio hace muchos siglos. Pero el otro día, apenas la semana antepasada, creo que fue, recogiendo los escombros en una antigua iglesia en Irak, alguien decidió romper, se parecía algo así como un bautisterio, pero tapado, y cuando rompieron abierto ese concreto, adentro estaban escondidos muchas copias muy antiguas de Biblias y de otros libros religiosos. ¿Será posible que antes de que el Señor venga, Dios nos dé la posibilidad de que se descubran los originales? No lo sé, posiblemente no. Pero, ¿por qué no tenemos los originales? Mire, la naturaleza humana tiende a este gran problema. Dios lo hizo con el cuerpo de Moisés. ¿Por qué enterró Dios a Moisés donde nadie sabe? Y ni aún el diablo. Él quería llevarse el cuerpo de Moisés y disputó con el arcángel Miguel. Pero ni el diablo mismo sabe dónde fue enterrado Moisés. ¿Por qué lo quería el diablo, este cuerpo de este gran líder? Muchos han sugerido que quería hacer de ese cuerpo un ídolo. Y bueno, aquí en México, y me imagino en otros países, también abunda lo de las reliquias. Cuando llegan reliquias de Roma, la gente se aboca a tratar de tocarlos, a ver si les puede transmitir alguna sanidad o alguna bendición. Así sería con los originales. En vez de leer la Biblia, tendríamos los originales resguardados en vitrinas de vidrio antibala con enormes candados. ¿Y por qué no? Muy posiblemente, si hubiese un manuscrito original aquí en Zamora, en vez de leer mi Biblia, mi tendencia sería posiblemente ir y adorar el original. Entonces, Dios ha permitido que los originales no hayan sobrevivido. A todas luces esa parece la explicación y vamos a seguir adelante con la siguiente lámina, por favor. Vamos a ir entonces ahora, si no hay originales, la segunda parte de nuestra transmisión hoy tiene que ver con la transmisión del texto. Jeremías hizo que Baruch transcribiera el texto. Pablo transcribió directamente lo que recibió de Dios, pero ahora se copiaron los originales. Hemos visto el método, los materiales, algunos manuscritos. Vamos a ver en un momento otros ejemplos, pero también
vimos este misterio en cuanto a los originales. No existen, no están, no sabemos dónde están. Pero vamos con la transmisión del texto y vamos a seguir adelante, por favor, con otra lámina. Aquí está el Códice de Alepo. Este es, como dice allí, el más antiguo y autoritativo manuscrito del Antiguo Testamento. Mencioné esto la semana pasada. Este es el famoso texto masorético. Los masoretas eran judíos que vivieron más o menos de los siglos 7 a 10. Y parece ser que en el año 931 de nuestra era fue cuando terminaron de copiar muy minuciosamente este texto del Antiguo Testamento, los 24 libros de la Biblia hebrea. Lo hicieron, este no es un pergamino, perdón, este es un códice porque aunque es en pergamino o piel, ya no es un rollo, sino son hojas a manera de libro, como usted puede ver en este diagrama. Entonces, todo el códice de Alepo tenía unas 500 hojas. Ahora, si tiene buena vista, puede ver que entre las columnas hay algunas anotaciones y abajo hay otras anotaciones. Y abajo de cada letra, abajo de muchas letras hay unos puntos. Ahora, el caso del Códice de Alepo es que el hebreo solamente tiene consonantes. Entonces, para saber cómo leerlo, los masoretes inventaron este sistema de puntos a manera de vocales y también introdujeron la idea de puntuación. Y también cuando habían secciones como en los Salmos que se cantaban, ese problema era otro. El judío, si de generación en generación no se hacía esto correctamente, se iba a perder la unidad que el pueblo judío tanto quería tener a pesar de haber sido dispersado, comenzando con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, fíjense cómo casi 1000 años después, estos masoretes, ellos con mucho cuidado le ponen como si fuera vocalización y puntuación al texto del Antiguo Testamento. Ahora, en el año 1090, este texto masorético fue escrito o copiado en Tiberias, ahí en la costa del mar de Galilea. Si buscan su mapa en su Biblia, va a ver del lado occidental, casi 3/4 partes abajo, ahí está Tiberias. En esa ciudad se copió tan minuciosamente este texto masorético. Y en el año 1090, si recuerdo bien, fue la primera cruzada, cuando Roma quería tratar de poseerse de nuevo de la Tierra Santa, etcétera, de Jerusalén y todo lo demás, y estas cruzadas contra los musulmanes. Pero en la primera cruzada, Jerusalén fue incendiada y el texto masorético desapareció. O sea, fíjese lo que sería para los judíos. Este es el único texto reconocido, muy sagrado para ellos. Pero reaparece en la providencia divina en Egipto. Y allá en Egipto, después de unos años, llega a manos de un hombre sumamente famoso en la historia de Israel y en cuanto a los pergaminos. Maimónides se llamaba este hombre. Y él, basándose en el texto masorético,
él escribió todo un comentario sobre el Torá, etc. Pero entonces él muere, el hijo de su bisnieto se lleva este texto de Egipto a la ciudad de Alepo, en Siria. Y ahí es resguardado en una sinagoga por unos 600 años. Y en 1947, cuando la ONU dictaminó que Israel se iba a dividir entre judíos y palestinos, hubo disturbios muy fuertes en Alepo, donde estaba este manuscrito completo del Antiguo Testamento, minuciosamente cotejado, y el rumor fue de que el manuscrito se quemó. Si puede ver en la parte de abajo derecha, se ve ahí como quemado. Pero eso parece ser nada más un rumor. Después de 600 años en Alepo, por eso se llama el Códice de Alepo, aunque fue escrito en Tiberias y había estado en Egipto, y ahora por 600 años en Alepo, Siria, después de 600 años en Alepo, el códice vuelve a desaparecer y reaparece en Jerusalén, pero le faltan 200 páginas. Y parece ser por investigaciones muy recientes que lo del incendio que haya quemado el manuscrito es mentira. Y la triste realidad es que estos rollos y pergaminos en el mercado negro son muy altamente cotizados y se venden algunos por miles y miles de dólares. Y desafortunadamente cosas que para nosotros como creyentes cristianos son tan sagradas, son objeto de mercado. Y por eso investigaciones recientes creen que alguien por ahí ha de tener las 200 páginas que le falta a este texto tan importante de la palabra de Dios. Pero vamos a la siguiente página, por favor. Porque este es otro muy famoso, y lo que no está en el Códice de Alepo se ha completado con el Códice de Leningrado, en Rusia, 1008 de nuestra era. Entonces, ahorita, por lo que ha pasado con el Códice de Alepo, ahorita el Códice de Leningrado es otra serie de páginas, por eso es códice. Este es el más completo, y este se usó para complementar lo que falta del Códice de Alepo. Yo les mencionaba la semana pasada, el texto masorético, sea el Códice de Alepo o sea el Códice de Leningrado, básicamente es lo que se llama hoy la Biblia hebraica, y la mayoría de traducciones del Antiguo Testamento usan la Biblia hebraica Stuttgartensia. Entonces, cuando usted abre la primera página de su Biblia y dice que esto fue traducido del inglés o del español, no quiere una versión así. Usted quiere una versión que ha sido traducida del Antiguo Testamento, específicamente el código, el texto masorético, el Códice de Leningrado o el de Alepo, si es posible. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, esto tiene que ver con el Nuevo Testamento. Esto lo copié de un erudito, creo que fue Bruce Metzger, a quien le debemos muchísimo. Pero fíjese que del Nuevo Testamento hay en circulación, bueno, ahora en museos, etcétera, unos 5,000 manuscritos griegos. 50 de esos manuscritos contienen todo el texto del Nuevo Testamento. 260 son de escritura en mayúscula, esos se llaman unciales, como el Códice Sinaítico, que creo les voy a comentar en un momento.
hay 2.700 manuscritos de minúscula del siglo XI en adelante, siglo IX en adelante, perdón. Y antes se usaban estos libros llamados leccionarios, que estaban llenos de porciones bíblicas, y expertos dicen que hay unos 2.100 de estos, y si no tuviéramos ningún manuscrito, hay todo el Nuevo Testamento contenido en estos leccionarios. Entonces, fíjense la abundancia de evidencia que tenemos. Y aparte de griego, tenemos 8.000 manuscritos en versiones relevantes del Nuevo Testamento, como el siríaco, la pesita, como el latín, cóptico, que se hablaba en Egipto, etc. Ahora, usted pasó quizás por la primaria, bueno, más bien la secundaria, quizás la universidad, le tocó estudiar algo de literatura, quizás se acuerda que tuvo que leer la Ilíada de Homero. Esto fue escrito 8 años antes de Cristo, 8 siglos antes de Cristo. Se saben de 2 manuscritos de la Ilíada en mayúscula, 457 papiros y 188 minúsculas. Ahora, por la carrera que yo emprendí, yo tuve que estudiar Homero y muchos otros a fondo. En la universidad, y esto nada más lo menciono como ejemplo, jamás de todos los profesores que yo escuché hablar de estos libros de literatura muy antiguos, jamás escuché a uno solo asomar ni la más mínima duda de que Homero haya escrito la Ilíada, o de que si verdad fue escrito 8 siglos antes de Cristo. Nunca. Pero ¿por qué tanto ataque contra el texto del Nuevo Testamento? Usted sabe la respuesta. El diablo está feliz y contento si pasamos nuestros días leyendo a Homero. Pero el diablo odia la palabra de Dios. Y él va a hacer todo lo posible para que desaparezca, o para que se corrompa el texto, o para que se dude en su totalidad de lo que dice. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo de un códice. Muchos de ellos, si son de papiro, se clasifican con esta clasificación. Por ejemplo, de 2 Corintios 11, de 33 al 12:9, es P46. Ahora, fíjese el problema que tienen eruditos textuales cuando encuentran un papiro así. Usted puede ver en la parte inferior derecha, se ha desgastado esa hoja. Hay mucha lectura o elementos del clima, etcétera, etcétera. Alguien la rompió hace muchos años, pero ahí está. Hay algunas palabras cuya terminación no está, o algunas palabras en las últimas 2-3 líneas que han desaparecido por completo. Entonces, estos eruditos tienen que tomar este ejemplo y compararlo con otros y sopesar cuál será la traducción, cuál será el texto inspirado, perdón. Entonces, a veces han tenido que insertar palabras que faltan. Ahora, cuando yo hablaba hace un momento de estos 5.000 manuscritos griegos y todo lo demás, juntándolo todo, hay casi, entre 250.000 a 300.000 posibles variaciones de que si era plural o singular, o cómo va este sustantivo, o el verbo cómo será. Hay como casi 300.000 variantes, llaman los eruditos. Pero ¿sabe lo fabuloso? Es que ninguna de esas 300.000 variantes afecta el fundamento sólido de las Sagradas Escrituras y las creencias fundamentales de la fe. Por ejemplo,
Quizás alguna vez alguien venga y le diga, usted cree en la Trinidad, pero ¿de dónde saca esa enseñanza? Y la persona lo lleva a 1 Juan 5, el versículo 8, y estos tres son, se emocionan mucho. Mire, es que eso no está en el texto original. Bueno, querido creyente, no se espante. Nada más diga, bien, ¿no le gusta 1 Juan 5, 8? Vamos a ir a Mateo 28. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay toda una gama de pasajes en la Biblia que demuestran contundentemente la Santa Trinidad, Dios en tres personas. El otro es Marcos 16. Dice alguno, usted no sabe que esa terminación larga de Marcos 16 realmente no está en los manuscritos más confiables, más completos. No hay problema. El contenido de Marcos 16 al final básicamente está en Mateo 28. Entonces, repito, aunque tenemos una increíble riqueza de manuscritos originales, copias del original, las alteraciones, las variantes textuales para nada afectan las doctrinas en que descansa nuestra fe. Y quería decir una cosa, este trabajo de estudiar estos manuscritos, a eso se refiere crítica textual, o a veces se llama baja crítica. La alta crítica, a mí me gusta mucho algo de la baja crítica, la crítica textual. La alta crítica me cae mal. La alta crítica es lo que trata de decidir si Zacarías escribió toda su profecía o si hay dos, uno temprano y otro escritor tardío. Lo mismo con Isaías, lo mismo con Génesis. Entonces, cuando uno lee comentarios de la alta crítica, uno termina a veces dudando si de verdad se sabe quién escribió estos libros. Pero entonces, a nuevos creyentes yo les sugeriría mejor deje eso para otros. Muchas veces son hombres que ni siquiera son creyentes, y es más la duda lo que siembran que la ayuda. Vamos a seguir adelante, por favor. Estamos viendo algunos problemas con los manuscritos que tenemos. Este es uno de los fragmentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Creo que este está en la Biblioteca Ryland en Inglaterra, si recuerdo bien. Y ahora fíjese, el trabajo suyo como erudito textual es tratar de llegar a las palabras que antes estaban visibles allí, pero ahora no están. Entonces, en cuanto a esto de las copias de los manuscritos, son muchos duplicados que se han ido escribiendo a lo largo de los siglos, y son muchas las debilidades, porque se queman, se llenan de hongos, se rompen, se gastan, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar adelante, por favor. Esto también lo copié de Bruce Metzger, creo, si recuerdo bien. La historia del desarrollo del texto del Nuevo Testamento. Fíjese, autógrafo se refiere al original. Hay tres palabras que uno hace bien en distinguir. Autógrafo es el manuscrito original. Apógrafo es la copia. Y apócrifo no tiene nada que ver, son los libros deuterocanónicos que fueron incluidos en algunas versiones del Antiguo Testamento, pero más de eso en otra ocasión. Entonces, tenemos los autógrafos originales. Para el año 100 después de Cristo ya se habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Pero entonces se empiezan a copiar con cuidado al principio en las primeras iglesias, en Israel, en Siria al norte, en Egipto al sur, etc. Y entonces hay mucho crecimiento
recuerde cómo el libro de los Hechos habla de cómo se multiplicaba el número de los discípulos y el número de iglesias que se estaban formando. Entonces, de repente hay mucha demanda. Y aquí es donde desafortunadamente, al tener que multiplicarse el número de copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, ya no hay el mismo cuidado, hay mucha prisa. Y entonces empiezan a aparecer muchas variaciones, estas casi 300,000 que les he mencionado. Y entonces viene otro paso desafortunado. Diversas influencias y escribas tendenciosos causan variación regional. O sea, es donde hombres empiezan intencionalmente a alterar el texto y se pone peor. Fíjense el siguiente paso. Herejes alteran el texto y apologistas responden. La apología es la ciencia que defiende la fe. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo una versión de la Biblia que no conozco, lo primero que hago es busco Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, D mayúscula, y el verbo era Dios, con D mayúscula. Entonces, Juan 1:1 me enseña claramente la igualdad entre el Padre y el Hijo. Pero herejes, tanto en tiempos poco después de los apóstoles como hasta nuestros días, quieren alterar el texto para adaptarlo a su herejía, a su error. Entonces, levanto una copia de una versión de la Biblia y leo Juan 1:1 y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, D mayúscula, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Entonces están introduciendo al texto la herejía que quieren enseñar, pero no siempre les funciona. Yo una vez tuve un supervisor muy letrado y le mostré Hebreos 1:8, porque en la copia de la Biblia que él usa, mal traducida, con saña y dolo y todo lo demás, mas del Hijo dice, Dios es tu trono por los siglos de los siglos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. O sea, Dios le está diciendo a Cristo, tu trono, oh Dios. Dios se refiere a Cristo como Dios. Lo mismo sucede en el Salmo 110, cuando David dice, el Señor dijo a mi Señor. Es una conversación entre la deidad y hay igualdad. Lo mismo en Hebreos 1:8. Entonces, todo eso para enseñar que Dios no es el trono de Cristo. Dios le dijo a Cristo que su trono es eternamente y para siempre. Entonces, ya con ese problema de los herejes y las respuestas de los apologistas, por los cuales estamos muy agradecidos a Dios, fíjense, el siguiente paso es que las iglesias endurecen su postura hacia cambios textuales. O sea, se van cristalizando textos. Y para el año 200 ya había una rama textual occidental, una cesariana, una bizantina y una alejandrina. Las más influenciales son la bizantina y la alejandrina. Bizantina de Constantinopla, etcétera, alejandrina de Egipto. Y fíjese que del texto bizantino es donde llega el texto recibido, el famoso texto recibido, Textus Receptus. Así le dijeron los hermanos del visir. Y sobre ese texto está traducido la Reina Valera y también la del Rey Jaime. Y creo les conté en otra prédica que alguien una vez me visitó y me preguntó, oiga, yo siempre, vino de Estados Unidos y me preguntó, yo siempre he querido saber, Reina Valera, ella era la esposa del Rey Jaime. No, nada que ver. El Rey Jaime de Inglaterra
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran españoles que tradujeron la Biblia a nuestro idioma. Adelante. Entonces, llegamos a casi el final de la Edad Media. Les dije el sábado pasado que la Biblia Vulgata Latina, que tradujo Jerónimo del hebreo y el griego al latín, esa fue la Biblia de la Edad Media. Y muy interesante esa Biblia, muy llamativo algunas de las maneras en que Jerónimo tradujo del hebreo al latín y del griego al latín. Pero nada más quiero que note la fecha, 1439. Es posible que en China ya se había desarrollado una imprenta, pero estamos hablando de Europa Occidental, la Edad Media, 10 siglos oscuros, la Biblia fuera del alcance de la gente común, Roma interpretándola a su manera. Se perdieron grandes verdades como la del arrebatamiento de la iglesia, como la de la seguridad de la salvación, como la de la seguridad del cielo al momento de morir. Todas esas cosas se perdieron en una nebulosidad de tradición romana. Y recuerde que Martín Lutero va a clavar su protesta de 99 puntos en la Catedral de Alemania. ¿Cuándo fue? 1517, si recuerdo bien la fecha. Pero fíjese la fecha en que Gutenberg pone a funcionar su imprenta, 1439. Creyente, yo no creo que esto fue casualidad. Yo creo que en su providencia divina, Dios estaba preparando el escenario para cuando se encendiera la mecha de la Reforma. Y ya habrían Biblias en inglés, Wycliffe, en alemán, Lutero, en español, Casiodoro de Reina, y en muchos otros idiomas, para que entonces el Evangelio tomara vuelo como si fuera. Entonces estas cosas para mí hacen ver la mano de Dios en los eventos que suceden en la historia de la humanidad. Adelante, por favor. Gutenberg, el primer libro que él imprimió no fue la Biblia, pero la Biblia fue el libro de mayor envergadura que primero vio la imprenta de Gutenberg. Y el libro que él imprimió fue precisamente la Biblia en latín, traducida por Jerónimo. Adelante. Ahí está un facsímil de la copia de la Vulgata Latina, ya como las hojas, como el antiguo códice, pero ya hecho a imprenta, no copiado a mano y debidamente empastado. Y debería decir, en tiempos del Nuevo Testamento, muchísimos creyentes nunca podrían haber costeado el precio de tener su propio Evangelio de Juan. Eso se ha calculado, y lo que ganaba un esclavo hacía imposible que en toda su vida quizás él pudiese poseer la copia de un solo libro del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Gutenberg empieza a imprimir, y otros después, a imprimir estos libros, de nuevo, todavía el costo era inaccesible a la mayoría de la gente. Se encadenaban copias en algunas iglesias protestantes y se hacía fila para poder tener un tiempecito para leer lo que se decía. Y padres de familia tenían que poner muchísima atención en la reunión cuando se leía la Biblia en público, para entonces ir a casa y tratar de recordar lo que escuchó en la lectura para transmitírselo a sus niños. Entonces, querido creyente, vuelvo a esto: qué privilegio para nosotros poder comprar nuestra propia Biblia en nuestro propio idioma, y lastimosamente no leemos. Entonces, el propósito de estos estudios
estos sábados es para incentivarle a que usted lea su Biblia. Tengo que correr adelante, por favor. Ahora, los manuscritos venían, como he mencionado, a veces, sin puntuación, a veces puras mayúsculas, y era muy difícil encontrar en un rollo donde estaba específicamente un pasaje. Cuando Cristo se levantó en Nazaret, yo no dudo que Él haya aprovechado de su omnisciencia para calladamente buscar en el rollo de Isaías hasta donde estaba el capítulo 61, del cual leyó ese día. Pero la división del texto en capítulos y versículos no fue por inspiración divina. Por eso a veces uno oye comentarios de que quizás este versículo pertenece al capítulo anterior. Los judíos utilizaban espacios en los pergaminos para aislar porciones. Le debemos a Stephen Langton de Inglaterra, que dividió la Biblia en capítulos en el siglo XIII, 1205, antes de la invención de la imprenta. Roberto Estienne fue el primero en imprimir Biblias con capítulos divididos en versículos. El Nuevo Testamento en griego se dividió en capítulos en 1551 y el Antiguo Testamento en hebreo en 1571. Esto obviamente facilitó mucho la lectura pública en las congregaciones, si no todo el mundo estaría vuelta y vuelta para allá y para acá en los pergaminos o buscando en los códices sin realmente saber exactamente en el libro dónde estaba la cita que se estaba dando. Vamos a seguir adelante. Mencioné esto también la semana pasada. En 1947, unos pastores beduinos allá al sur de Israel, cerca del Mar Muerto y cerca de Jericó, estaban pastoreando unos chivos. Parece que uno se perdió. Uno lanzó una piedra para ver si se salía de una de estas cuevas y escucharon algo así como un cántaro de barro quebrarse. Y lo que llevó fue al descubrimiento de unas 17 cuevas con envases de barro, con pergaminos muy antiguos, de hace 2000 años, de los tiempos de Cristo y poquito antes también. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí están ejemplos de estos pergaminos que se encontraron en todos estos recipientes. Y, por ejemplo, hay un trozo de Isaías que fue escrito, se calcula, unos 250 años antes de Cristo. ¿Quién guardó todo esto aquí? No sabemos exactamente bien. Podrían haber sido cristianos de la era primitiva, podrían haber sido los esenios, que se cree eran discípulos de Juan el Bautista, pero gracias a Dios, si teníamos el texto de Alepo, año 931 después de Cristo, ahora estos pergaminos nos llevan 1000 años antes del texto de Alepo o el de Leningrado. O sea, que nos lleva a los tiempos de Cristo, pero la comparación entre los textos del Antiguo Testamento encontrados en Qumran, se llaman estas cuevas, y el texto masorético es increíblemente casi igual. O sea, que nos habla de lo que le mencioné hace un momento, el cuidado con que los judíos cuidaron, copiaron, preservaron las copias de la Biblia del Antiguo Testamento. La siguiente, por favor. Ahí está, Qumran. 11 cuevas, creo ya van 17, creo ya casi 20 que han encontrado. Desde 1947, creo debería decir, si recuerdo bien, un pastor beduino, 900 fragmentos de material bíblico y extra bíblico, partes de todo el Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Esto es muy curioso. El libro de Esther es el único libro en la Biblia
en que no aparece ni en alusión el nombre de Dios. Hay una explicación, quizás otro día o lo podemos ver por qué, pero pergaminos de casi 9 metros de largo, y ahí está, manuscritos de unos 150 años antes de Cristo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un crítico textual que está examinando minuciosamente estos pergaminos, y al compararlos con el texto masorético, las diferencias eran mínimas. Nada más para darles un ejemplo de un versículo muy bonito que no está en el texto hebraico stuttgartense. Fíjese, si tiene su Biblia a la mano, Salmo 145. Este es un salmo acróstico alfabético. Cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Pero hay un problema. En el texto masorético falta el versículo que empieza con la letra Nun. Y ese está en el versículo 13, al final. Entonces, nuestra Biblia, basado en el texto masorético, dice: tu reino, Salmo 145, 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Punto. Versículo 14. Pero se salta de la M a la siguiente letra sin mencionar una frase que empiece con la letra Nun. Pero busque otras traducciones de la Biblia. Yo busqué en una copia que tengo aquí a la mano de la traducción viviente, que incluye textos descubiertos en Qumran. Y la segunda mitad del versículo 13 dice esto: el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Entonces, ese es uno de los cambios que se descubrieron, como este hombre está haciendo aquí. Cuando él leyó el Salmo 145, en los pergaminos de Qumran está esa hermosa frase representando la letra Nun en hebreo. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. De nuevo, tengo otros versículos en el Antiguo Testamento que me enseñan básicamente eso, pero es la riqueza que tenemos hoy por esta crítica textual que estudia tan minuciosamente los pergaminos conforme se van descubriendo y se va dando más luz en cuanto al texto bíblico. La siguiente lámina, por favor. Ahora, el tiempo lastimosamente se ha ido, pero para mí es una de las historias más emocionantes que yo he leído, por lo menos en relación a este asunto de cómo nos llegó la Biblia. Aquí está el monasterio Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, allá cerca de Egipto. Y había un señor llamado Tischendorf. Él era alemán y él era un crítico textual, y a mediados de los 1800 él viajaba el mundo, especialmente el mundo bíblico, buscando manuscritos, y él llegó aquí al monasterio de Santa Catalina, tuvo permiso de hospedarse allí, y un día mientras hablaba con los monjes vio que mientras le echaban madera y papel a la lumbre para calentarse, Tischendorf se fijó en el bote de basura, y él de reojo se dio cuenta que lo que estaban tirando al fuego eran antiguos manuscritos bíblicos. Y horrorizado, él pidió permiso para sacar esos del bote. Y le dieron permiso para llevárselos. Se regresó a su tierra. Si recuerdo bien, fueron como 10 años después, regresó a Santa Catalina, al monasterio, y le mostró al monje lo que él había copiado de esos manuscritos. Era de la Biblia. Y el monje le dijo, yo tengo uno así, y se lo mostró. Y era una copia
que después se ha venido a conocer como el Códice Sinaítico, era una copia de toda la Biblia. Y él pidió que se lo prestaran, le dijeron que no podía salir del monasterio con él. Y una frase célebre de él, de esa noche, su experiencia con este manuscrito de 4 siglos después de Cristo. Increíble joya para un cazador de manuscritos. Él dijo después, dormir esa noche sería un sacrilegio. Y entonces, este es uno de los grandes manuscritos que tenemos hoy de la palabra de Dios, el Códice Sinaítico. Adelante, por favor. Y ahí está, año 350 de nuestra era, o sea, siglo IV, manuscrito uncial, en mayúscula, de toda la Biblia. Tischendorf, 1859. Y lo maravilloso es que algunos de estos códices y pergaminos y fragmentos y manuscritos han sido digitalizados y uno puede estudiarlos en internet. Pero vamos a pasar adelante porque tengo que terminar. Bueno, llegamos a la tercera fase. Vimos la transcripción del texto de la mente de Dios al pergamino por medio de hombres, inspiración divina. Vimos la transmisión del texto con sus dificultades, sus debilidades, etc. Y entonces se inventó la imprenta y llegamos a nuestra amada versión de la Biblia, Reina Valera 1960. Siguiente lámina. Antes de llegar a la Reina Valera, vamos a ver algo de otras traducciones. Por ejemplo, el Targum. Este es del siglo XI, esto es en Irak. El Antiguo Testamento traducido del hebreo al arameo. Recuerde que parte del Antiguo Testamento, 60 versículos en Esdras, 200 versículos en Daniel y un versículo en Jeremías, está en arameo y hay razones por eso, pero todo el Antiguo Testamento se tradujo en el siglo XI al arameo. Entonces, estas traducciones son importantes porque nos ayudan a llegar más y más cerca a los originales. Este documento data del tiempo del segundo templo, de Esdras. Adelante, por favor. Alguien preguntaba el sábado pasado acerca de la Peshita. El idioma es siríaco, un vestigio del arameo. Se empezó a traducir del hebreo y griego al siríaco en el año 200 después de Cristo y se terminó en el año 464 de nuestra era. Y por su antigüedad, por eso es también de sumo interés para estudiantes serios de la Biblia. Adelante. La Septuaginta, esta es otra historia muy emocionante para mí. Fíjese, la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo. Pero entonces cae Jerusalén con los babilonios. Regresan durante los medo-persas. Pero entonces cae el imperio medo-persa a Alejandro Magno, que a los 33 años conquista el mundo y esparció por todo el mundo de su tiempo el hermoso y precioso y preciso idioma del griego koine. Y todo el imperio entonces aprende griego. Hebreo ya es casi una lengua muerta. Pero ¿qué hace Dios? 200 a 300 años antes de Cristo, Él prevé que la escritura se traduzca del hebreo al griego. Y cuando Cristo vino a la tierra, ya había Biblia en que todo el mundo entendía. Cuando Pablo recorrió sus viajes misioneros,
y llegó a tantas partes del Imperio Romano, la Biblia que él llevaba era entendida por la mayoría de la gente. Todo se originó con un hombre llamado Ptolomeo II Filadelfo. Siempre digo, si mi papá me llama así, yo le pongo una demanda. Pero los Ptolomeos, ellos heredaron una cuarta parte del imperio de Alejandro. Cuando Alejandro murió repentinamente, conocemos más los Seleucidas al norte en Siria y los Ptolomeos al sur en Egipto, tomando a Israel como referencia. Pero Ptolomeo II Filadelfo instituyó en Alejandría, ahí en Egipto, la biblioteca más grande de su tiempo. Cuando llegaban embarcaciones a Alejandría, Ptolomeo confiscaba cualquier libro que traían a bordo, mandaba a copiarlos y regresaba la copia al capitán del barco y él se quedaba con el original para su biblioteca. Y así amasó miles y miles y miles de volúmenes en esta enorme biblioteca en Alejandría. Pero le faltaba una Biblia. Y entonces él mandó a Jerusalén, el sumo sacerdote se llamaba Eleazar. Y Eleazar escogió 6 judíos de cada tribu. 6 por 12, si recuerdo bien, 72. Entonces, llegaron a Egipto. La copia que Eleazar trajo de Jerusalén para traducir la Biblia del hebreo al griego, se dice que era membrana de cuero con letras de oro. Y Eleazar viene con todos estos judíos desde Jerusalén a Egipto y Ptolomeo los manda a una isla. Así se cuenta la historia. Quizás hay parte leyenda, no sé. Pero cada uno de estos 72 hombres en un cuarto diferente se puso a traducir la Biblia hebrea al griego, desde Génesis hasta Segunda Crónicas, como vimos hace un momento. Por eso se llama Septuaginta, los números romanos L, 50, XX, 10, 10, o sea, 50 más 20, 70. Por eso se llama la versión de los 70, o la Septuaginta, aunque eran 72. Pero lo importante es esto, que Cristo llega a la tierra y Él ahora tiene una Biblia en griego, así como los apóstoles. O sea que de nuevo vemos la mano de Dios obrando en los eventos de la historia, preparándose para el esparcimiento del Evangelio en el Imperio Romano. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí tenemos algunos datos en cuanto a la Septuaginta. Y fue la Septuaginta que desafortunadamente incluyó los libros deuterocanónicos, por ejemplo, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Judith, Macabeos y Macabeos 2. Estos son los que hoy todavía se incluyen en algunas versiones, especialmente si son católicas. No son inspirados. Jerónimo mismo parece que no creían que eran inspirados, pero pensó que serían de cierta utilidad. Agustín tampoco creía que eran inspirados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Tobías, cuando el arcángel Rafael sale a pasear con su perro. Entonces, de inmediato uno se da cuenta que es escritura muy diferente a lo que está en la escritura. A veces tenemos datos históricos comprobables en los Macabeos, por ejemplo, Judas Macabeo, que resistió con su padre y sus hermanos a los intentos de Antíoco Epífanes de destruir a los judíos y a la religión judía. Eso es cierto, pero son libros históricos no divinamente inspirados. Posiblemente una razón por la cual la religión insiste en incluirlos es en Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, donde encontramos la cita acerca de dar dinero por alguien que ha muerto, hacer sacrificios y de orar por los muertos. Y por eso, con esa cita, sería la única cita en el Antiguo Testamento o en toda la Biblia que apoya algo así.
pero a la siguiente lámina, por favor. Pongo esta lámina porque, fíjese, en el hebreo del texto masorético, por ejemplo, Reina Valera, el Salmo 9 y el Salmo 10 son dos salmos diferentes. Pero cuando uno lee una Biblia católica, si es una traducción de la Vulgata o de la Septuaginta, el Salmo 9 incluye al Salmo 10. Entonces, y así, fíjese la correspondencia que hay. Yo he tenido creyentes que me llegan diciendo, hermano, yo busqué en la Biblia católica el Salmo 115, que habla de los ídolos, que ven, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, y todo lo demás, y no está en la Biblia católica. Digo, bueno, tenga cuidado, busque unos capítulos anteriores, porque si es como en la columna derecha, sería el Salmo 113. Recuerde que los capítulos no son por inspiración divina. Entonces hay cierta variación de Biblias traducidas del texto masorético a Biblias que han sido traducidas de la Vulgata latina o de la Septuaginta. Siguiente, por favor. Ahí está Jerónimo, la Vulgata latina, Jerónimo de Estridón, de allá de Dalmacia, por donde anduvo Pablo en sus viajes misioneros cerca. Pero él se fue a Belén y vivió allí como ermitaño, y él tradujo toda la Biblia al latín. Fue la Biblia de la Edad Media, más o menos para el año 405 de nuestra era terminó. Se incluyen los 7 libros apócrifos que acabo de mencionar, y capítulo 13 de Daniel, por ejemplo, y unos capítulos adicionales a Esther. Deuterocanónicos se llaman porque son como un segundo canon. Fueron escritos en griego, no en el hebreo, como todo el resto del Antiguo Testamento. Fueron escritos durante el tiempo intertestamental, los 400 años de silencio, y contienen lenguaje de tipo fábula, muy diferente al resto del Antiguo Testamento. Entonces, como he mencionado, parece que Jerónimo no creía que este material apócrifo fuera inspirado, pero decía que era históricamente útil. Siguiente, por favor. Bueno, ya apurándonos desafortunadamente a lo que más nos interesa, la Biblia Alfonsina, 1280, de la Vulgata latina. Fíjense las hermosas ilustraciones que le ponían. La primera Biblia en inglés la traduce Wycliffe y por eso muere en la hoguera, 1380. La Biblia del Alba, 1430, ya llegando a lo que es español. El Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, 1543. Entonces, lo que mencionaba hace un rato, fíjese cómo de repente la Reforma llega a su final y la Biblia ya está tomando vuelo en todos estos idiomas europeos y de interés para nosotros, particularmente el español. La traducción del Antiguo Testamento al castellano en la ciudad de Ferrara, 1553. Y Juan Pérez de Pineda, Julianillo se llamaba, él traduce el Nuevo Testamento en 1556. Estos tiempos de la Santa Perversa Inquisición, donde es absolutamente ilegal distribuir la Biblia. Y Pérez Pineda, llamado Julianillo, un hombre bajito y muy jorobado, él se inventó de las suyas para distribuir Biblias en España. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron que huir de España por la Inquisición, y Julianillo murió por su afán en hacer llegar las Escrituras a la gente. Y a veces a mí me da pena que me vean en el autobús o caminando por la calle con una Biblia. Y en la escuela ni se diga, ¿qué eres, un marciano? ¿Qué es lo que llevas ahí? ¿Por qué traes ese libro? Y hasta hay iglesias, en lugares en Estados Unidos donde ya la gente ni lleva Biblia. Entonces, fíjese la gran diferencia del fervor de estas gentes en los
al final de la Edad Media, de dar sus vidas para que pudiese la gente común leer la Biblia. Adelante. Aquí está el monasterio de San Isidro, en Sevilla, España, donde estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Dos frailes se convirtieron. Una frase célebre de ellas la tengo aquí: las horas que llaman de coro y rezo se habían convertido en explicaciones de la Santa Escritura. Muchos sacerdotes, frailes, etcétera, se convirtieron a Cristo. Desafiaron la Santa Inquisición. Tuvieron que huir de Sevilla en 1557 y fueron a Ginebra, en Suiza. Adelante. Y ahí está, mi hermano puso un enlace para la Biblia del oso. Casiodoro de Reina le puso un oso tratando de comerse miel que había en un árbol a su primera versión. Y Cipriano de Valera revisó el trabajo de Casiodoro de Reina y él llamó la revisión de él la Biblia del Cántaro. Entonces, la Biblia del oso, Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Nosotros hoy usamos la revisión 1960, aunque han salido posteriormente otras. Personalmente creo que la de 1995 es más una actualización que una versión. Pero bueno, adelante. Y ahí está. Si buscan la primera página, va a ver posiblemente algo de lo que he dicho. Dice, cotejada posteriormente con diversas traducciones, y yo creo personalmente que nuestra Reina Valera ha sido enriquecida por el uso de la Vulgata Latina y de esas otras versiones, aunque su base textual del Antiguo Testamento fue el texto masorético y la base textual del Nuevo Testamento es el texto recibido. Y mencioné que ahora hay traducciones que en vez de usar el texto recibido, usan como base el texto ecléctico, o sea, un texto que eruditos han juntado, estudiando todos los manuscritos que ahora, en el siglo XXI, han salido a la luz. A ver si esa es la última o falta otra. Muy bien. Les iba a decir una cosa más en cuanto a traducción. Vimos la semana pasada que una equivalencia formal es traducir la Biblia palabra por palabra, frase por frase, lo más cerca posible. La equivalencia es formal, pero hay lo que se llama equivalencia dinámica, que es verter la idea del original a, por ejemplo, el español. Y aunque la Reina Valera es una equivalencia formal, ese versículo que leí en 3 Juan 15 nos hace ver que a veces el traductor, por exacto que quiera ser, necesita buscar un equivalente. Porque vimos ahí que Juan le dice a Gallo, deseando verte cara a cara. Bueno, en griego, soma, prosoma es boca a boca. Pero usted sabe que así no hablamos en español. Boca a boca tiene un significado muy diferente. Entonces, aunque en griego dice boca a boca, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y los revisores dijeron, bueno, aquí tenemos que poner un equivalente y en vez de boca a boca, vamos a poner cara a cara, porque a eso se estaba refiriendo el apóstol Juan. Él quería ver a Gallo presencialmente, así como nosotros hoy durante esta cuarentena. Ahora, con esta foto termino. Esta es una fotografía de una foto que tomé en Estados Unidos. La hija de esta señora todavía vive. Esta hermana ya está con Cristo. Pero una vez tuve la experiencia aquí en México con la familia que me sacaron todas las pertenencias del carro cuando íbamos rumbo a Estados Unidos y perdí mi Biblia. Entonces llego allá para una prédica, no tengo Biblia. Y la hija de esta señora me llevó al sótano de su casa y me dijo,
David, aquí tengo Biblias que yo antes usaba, pero ya no las uso. Puedes escoger la que quieras. Y amontonado en el sótano habían 16 Biblias muy gastadas, muy bien leídas, 16. Y todas tenían el nombre de la hija de esta hermana. Y sabe, cuando uno habla con ella, uno se da cuenta, aquí está una persona que por muchísimas décadas, ella ha amado su Biblia, ha leído su Biblia y ha seguido su Biblia. Y esa es una exhortación para usted, pero especialmente para mí. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias por escuchar.